Seguramente se van a preguntar, ¿estas florecitas será que se pueden hacer bebidas frescas con ello? Seguramente dirán, no creo, nomás es para adornar, pues no sé, la mesa, o las avenidas. Pues resulta que les voy a comentar, el día de hoy yo voy a preparar una rica agua fresca con bugambilia y jugo de limón. Espero que les guste. Vamos a preparar agüita de limón con bugambilia para disfrutar ahora que hay muchísimo calor. Quedará delicioso. Ahorita les vamos a mostrar. Y aquí está el limón ya preparado. Le quitamos todo el centro para que no quede amargo. Esto lo vamos a licuar con con todo y la cáscara para que se disfrute esta agua fresca. Bueno, después de que ya esté listo la bugambilia, hay que enjuagar, quitar basurita, ese hay que quitarle. Ya nomás tienen que ser así como los petalitos, en realidad son hojas, no es la flor. Ahora licuando el limón. Ahora estamos licuando lo de los pétalos o hojas de bugambilia. Y listo, esto lo vamos a combinar con el agua de limón o jugo de limón y listo para beber con rico hielito. Riquísimo, procedemos a echar hielito para que esté delicioso. En un momento vamos a servirlo para ya disfrutar. El color está genial, mira. Entonces, listo para disfrutar. Mira. Luego con una rica que en frijol con puerco. Tortillas hechos a mano. ¿Por qué hechos a mano? Porque justamente lo está haciendo una mano. Varias manos. Y aquí vamos a acercar rápidamente en el comalito, el coben en maya. Entonces hay que disfrutar. ¿Qué tal? Entonces a disfrutar nuestro preparado, que es jugo de limón y las flores de bugambilia. Mira, un color muy bonito, con mucho hielo. Hachki en la lengua maya, muy rico, sencillo de preparar. Saludos, Kitush Teshki Makolal.